como ustedes están en un proceso de reforma constitucional, cómo meter los proyectos en esos tipos de reformas constitucionales, que es fundamental. Entonces, me parece muy chévere que organicen estos ciclos con temas que son tan importantes para el desarrollo de nuestra profesión. Vamos a hablar un poquito hoy de geoética y minería. Imagino pues que todos los que estamos aquí sabemos que la geología está inmersa en todo, que los recursos minerales hacen parte de nuestra vida diaria y que no solo eso, sino que el desarrollo de nuestras ciudades está de la mano también de algunos procesos que necesitan nuestro conocimiento. Ustedes como nosotros son unas zonas con volcanes, con importante actividad sísmica por estar en zonas de subducción. Tenemos algunas partes donde hay unas cordilleras, tenemos ciclos en los cuales hay procesos de inundación en muchas partes o procesos de sequía. Y en esos territorios, por supuesto, la presencia de un geólogo es absolutamente fundamental. Un tema muy relevante cuando nosotros hablamos de geoética y minería tiene que ver con la cantidad de gente, porque en realidad somos muchos. Y digamos que después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, éramos 2.000 millones de personas en el planeta, 2 billones para los números americanos, y actualmente somos como 7.5, y en el corto plazo vamos a ser 10 billones de personas. Eso es mucha gente. Eso es mucha gente demandando recursos. ¿Demandando recursos de qué tipo? Muchas veces recursos mineros. Pero como ustedes saben, todo lo que tenemos alrededor tiene que ver con la minería. Entonces, en muy poca cantidad de tiempo se ha disparado la cantidad de personas que requieren de alguna manera una vivienda, que requieren unos recursos para uno lavarse los dientes, para uno cocinar, digamos que todo requiere recursos mineros, hasta las actividades más sencillas de la vida diaria. El maquillaje, por ejemplo, saben ustedes, también sale de recursos mineros. Los transportes de todo tipo, aéreo, terrestre, fluvial, marítimo, el que usted quiera. Entonces, no hay actividad humana que no demande recursos. Entonces, si somos muchos, pues demandamos muchísimos recursos. Y por eso los economistas hacen los cálculos y cada vez, digamos, consumimos de una manera más rápida los recursos que hay en el planeta disponibles. Entonces dicen, no, es que en junio ya todos los que estamos hemos consumido los recursos que deberíamos haber proyectado que duraron hasta diciembre. Pues claro, es que somos demasiados y cada vez vamos a hacer más. Esta imagencita la pueden ver en un video de YouTube en el cual pues está el crecimiento poblacional, que como les digo es exponencial a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí hay un cálculo hecho de que cuánto en toneladas demandamos nosotros. Entonces hay unos cálculos que dan 18 toneladas, otros hablan entre 17 y 20 toneladas, pero lo que sí es cierto es que cada ser humano demanda un mundo de toneladas de minerales al año diferentes. Entonces, gas, arena, carbón, hierro, fosfatos, arcillas, bauxita, plomo, aluminio, cobre, lo que ustedes quieran. O sea, el mundo de material que nosotros demandamos y eso todo pues sale de la tierra. Por otro lado, digamos que nosotros los geocientíficos de la Tierra, hace un par de años, más o menos desde el 1991, que no hace tanto tampoco, porque 30 años es nada, yo incluso soy mucho mayor que la geoética, digamos empezó a moverse este concepto de geoética, de la ética hacia la tierra, de la ética hacia cómo hacemos investigación. Y digamos que es una reflexión pensada en cómo los geólogos estamos abordando la extracción de esos recursos. Digamos que la ventaja que tiene esto, algunas diapositivas son extraídas de esta conferencia Geoeducación y Geoética en el 2020,
Entonces, ustedes pues la pueden consultar, yo la consulté de internet, aquí está el link y es una conferencia supremamente interesante. Y digamos que lo que es importante es que antes no se hablaba de esto. Esto se empezó a hablar, por ejemplo, en los congresos mundiales a partir de 1992, de los congresos mundiales de geología. Y eso pues es muy importante, tener esos espacios relevantes en los cuales los geólogos empecemos a tener esta importancia por cómo estamos relacionándonos con la extracción de los recursos, cómo estamos relacionándonos para que esa extracción de los recursos sea de una manera sostenible y sustentable en el tiempo, en cómo tenemos una geodiversidad y unos sectores que son dignos de protección y que el patrimonio geológico y paleontológico de nuestros países hay que conservarlo, que independientemente si uno necesita o no extraer determinados recursos, habrá sitios que así como algunos son parques nacionales naturales por su belleza ecosistémica, habrá otros que por su relevancia desde el punto de vista geológico sean objetos de conservación. Entonces, en ese orden de ideas, la geoética y las geociencias empiezan a tener una connotación muy distinta a cómo se manejaban antes. Entonces empiezan a manejarse y a generarse un poco de normas y de legislación para esa protección de esos yacimientos, para la protección de esos paisajes, para la protección de ese tipo de rocas que tienen una relevancia y una importancia que debe ser conservada y resaltada. Entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, en Geociencias en el 2011, como la geoética en los libros, en las revistas, en los congresos, empieza a ser un objeto de estudio importante. Hay una organización, aquí está, digamos, el link, y esa organización, como todas las organizaciones, como la CEG, como cualquiera otra, como la IPG, como cualquier otra organización alrededor del mundo, tiene su página en donde está el directorio de los miembros, quienes están haciendo parte, las publicaciones, digamos, relevantes, cuáles son las actividades. Y en esto, independientemente de la rama de la geología que uno trabaje, creo que la geoética es transversal a todo lo que hagamos, porque no es solo este tema de la protección por el planeta. Observen ustedes aquí considerar la importancia de la geoética en el contexto de la necesidad de hacer frente a riesgos y catástrofes naturales como los ocurridos recientemente. Claro, nosotros tenemos un poco de catástrofes que nos han derivado pérdidas de vida y pérdidas de recursos económicos muy, muy graves, digamos, y que repercuten en la economía de los países y por supuesto en el dolor de patria. Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de Armero, 25.000 muertos, geólogos que habían advertido de la AR y aún así no se tomaron acciones políticas a tiempo para que no se presentara esa catástrofe. Y eso es efectivamente porque, como hablábamos un poco al principio de esta charla, antes de empezar, lamentablemente en nuestros países el conocimiento en geología es relativamente escaso. Entonces, nuestra tarea, la tarea de todos es educar en todos los niveles que nos sea posibles. Lo otro, digamos, en consideración de geoética, es reforzar la vinculación con las actividades de la ingeniería de minas o ingeniería minera, porque efectivamente geología e ingeniería de minas van de la mano en ese desarrollo armónico de los yacimientos. Tratar de hacer la extracción del yacimiento de la mejor manera posible para que los recursos sean beneficiados de una manera técnica. Y de eso, pues, por supuesto, la tecnología ha mejorado mucho en los últimos años para las extracciones mineras y en ese orden de ideas, si uno participa como un profesional en una empresa minera, pues tiene que propender porque efectivamente la tecnología sea la que genere menor impacto y que sea más amigable con el medio ambiente, con las personas y con el desarrollo del proyecto. Digamos que esa es una responsabilidad que tenemos todos como geocientíficos de tratar de hacer un desarrollo armónico de los proyectos echándole mano a la tecnología, porque tecnología ya hay y mucha. Son muchos los casos en que uno ve, por ejemplo, cómo se construyen plataformas subaéreas
aéreas para no hacer un deterioro muy importante en el entorno. ¿Eso vale plata? Claro, eso vale plata. Pero es que la conservación del ambiente es muy relevante en algunos sitios y en esos mismos sitios puede ser también muy importante la extracción de algún recurso que por su importancia se necesite para el desarrollo de la sociedad como la hemos construido. Porque la demanda de los recursos depende mucho de los hábitos que tenemos como sociedad. Y como vamos a ver, lamentablemente somos muy necios en esa relación con los recursos que salen del suelo y del subsuelo, porque demandamos muchos recursos que no deberían ser utilizados, relacionados, por ejemplo, con temas como lo vamos a ver, como la obsolescencia programada. O sea, el volumen de material extraído del suelo y del subsuelo amarrado a esos temas de obsolescencia es ridículamente grande y es un problema ético como sociedad que no deriva en nosotros los geocientíficos, que deriva en nosotros todos como sociedad de qué uso le estamos dando a la cosa. Y lo otro es resaltar la necesidad de buscar nuevas prioridades para lograr los objetivos del desarrollo del milenio. En ese orden de ideas, digamos que la geoética migra en no solo la relación que tenemos con el entorno, la relación que tenemos con los recursos, sino efectivamente cómo hacemos investigación, los términos legales para hacer esas investigaciones, para sacar los recursos, el respeto que debemos tener por nuestros compañeros, la no discriminación, una responsabilidad social con el entorno, con las personas, entre muchas otras cosas. Entonces la geoética viene haciendo como una filosofía de vida y en ese orden de ideas, les reitero, es transversal a todos los procesos. En cuanto a los que habíamos hablado de que la geoética tiene que tener en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible, entonces esta meta se fijó para ver qué tanto cumplíamos en el 2030 y hay 17 objetivos del desarrollo sostenible. Esos 17 objetivos del desarrollo sostenible, en los cuales está el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Digamos que esos objetivos maravillosos, lo que hicieron nuestros colegas los ingleses fue ver qué hacemos los geocientíficos y amarrar los objetivos del desarrollo sostenible a esas actividades. Entonces, lo que yo hice fue sacar una matriz para mirar, por ejemplo, en temas estratégicos, ¿qué tanto contribuimos o deberíamos contribuir los geocientíficos? Entonces tenemos que, por ejemplo, para el final de la pobreza hay 19 actividades que los geocientíficos podemos contribuir. Para energía asequible y no contaminante 12, para acción por el clima 22 y para ciudades y comunidades sostenibles 23. Acción por el clima, ciudades y comunidades, energía asequible y fin de la pobreza, todos son transversales a los recursos mineros. Porque para la acción por el clima, entonces tenemos transición energética. Para el final de la pobreza necesitamos unas comunidades que sean sostenibles desde el punto de vista económico, transversal a los recursos minerales, energía asequible y no contaminante, entonces tenemos transición energética, también y ciudades y comunidades sostenibles que tiene que ver con el uso que estamos dando a los recursos del subsuelo para la construcción de esas ciudades. Estos objetivos están en una agenda del desarrollo y digamos que existen documentos en los cuales está plasmado cuáles son las oportunidades para América Latina y el Caribe, en los cuales se podrían hacer desarrollos sostenibles y por supuesto está contemplado la minería. Entonces, cambio climático, acción por el clima,
energía asequible y no contaminante, transición energética y por supuesto fin de la pobreza y ciudades y comunidades sostenibles, que actualmente con la situación del mundo, esto apenas salgamos del tema de COVID, va a haber seguramente una recesión económica muy importante en la cual los recursos mineros van a jugar un papel preponderante para el desarrollo económico sostenible del territorio. Esto es un ciclo en el que nosotros nos tenemos que meter y en el que tenemos que tener conciencia de cómo participamos. Porque hay cosas fundamentales, como estos artículos de las geoéticas, donde está, por ejemplo, el principio de la seguridad humana. El geólogo debe valorar el papel determinante de los factores geológicos en la lucha de la pobreza. Entonces ustedes ven cómo empieza a digitarse los objetivos del desarrollo sostenible con nuestros papeles como geólogos y con esa geoética para luchar contra la pobreza. Y en esa lucha contra la pobreza, entonces entra nuestras actividades y nuestros proyectos mineros. Entonces empieza a haber un cruce de esas matrices, de esos conjuntos, en donde en el intermedio estamos nosotros como geocientíficos con una actividad y una conciencia ética que es, digamos, la formulación importante de lo que tenemos que hablar aquí. Lo otro que mencionamos era el principio de la geoconservación. Entonces es ese reconocimiento de que hay lugares en donde puede que haya un recurso minero importante, pero por ejemplo, ¿a quién se le va a ocurrir comerse el mármol de la caverna, de la Catedral de Mármol de Chile? A nadie. Pues tiene que ser uno muy bruto en la vida para ocurrírsele decir, no, es que necesitamos el mármol y nos vamos a comer la Catedral de Mármol. Eso no pasa, porque efectivamente los geólogos tenemos esa conciencia de que pese a que sea un recurso muy importante para utilizar en la construcción, pues por supuesto el valor fundamental para nosotros, para nuestras comunidades futuras, para todo el mundo, es conservar esos lugares. Y eso, como hemos mencionado, hace parte de esta geoética que tenemos los geólogos. Como esos partes, como esos sitios valorados, pues hay muchísimos más que ustedes pues conocen más que yo de su territorio, pero claramente esos lugares que por su valor patrimonial, paleontológico, geológico, que ya digamos hemos avanzado muchísimo en los parques y en estos elementos de conservación de la UNESCO, afortunadamente, digamos que cada vez es menos esa brecha entre cómo actúo yo éticamente como geólogo y cuál es la presión que tengo para extracción de determinadas cosas. O sea, esos objetos de conservación pues tienen que primar sobre cualquier otra cosa. Otro artículo relacionado entonces con la geoética está el tema de riesgos que habíamos mencionado. Esa responsabilidad que tenemos como geólogos, independientemente del sector en donde trabajamos, de garantizar la seguridad de las personas y los bienes. Por supuesto, usted puede pensar esto desde el punto de vista de las geoamenazas, pero también debe pensarlo desde el punto de vista minero cuando se enfrenta a los elementos de protección personal requeridos, obligatorios para el desarrollo de los proyectos, cuando se enfrenta a minas en donde los derrumbes pueden ser constantes, si es minería subterránea por problemas de intivación o por problemas de presencia de gases que pueden de alguna manera poner en peligro la vida de las personas. Digamos que nosotros entendemos los riesgos que puede haber con determinados proyectos mineros y desde el punto de vista ético es una responsabilidad con la empresa, con las personas, con el entorno, con el país, tener una visión ética de tratar de mitigar de la mayor manera posible para que haya accidentes cero. Digamos que grandes empresas, ustedes afortunadamente tienen una minería más o menos armónica, sobre todo minería de cobre desde 1905, y esos desarrollos de proyectos mineros, pues en algunos países son una envidia.
O sea, yo miro, por ejemplo, algunos procesos de cierre de minas mineros en épocas en donde se empezó la minería, que ni siquiera estaba contemplado el cierre de minas. Y por responsabilidad social, por responsabilidad con el entorno, se adelantan proyectos sostenibles de cierre de minas. Eso es de aplaudir. Esos son los comportamientos éticos que debemos tener como profesionales en los proyectos mineros. Que independientemente de que exista o no exista legislación, hay unas responsabilidades como personas, con el entorno, con las personas que están alrededor, con todo, digamos, de lo que nos ha dado la tierra. Un cierre de minas exitoso es un cierre de minas que ayuda a que la actividad minera, de la cual pues nos hemos lucrado los geólogos por tantos años, tenga continuidad. Un cierre de minas fracasado, un proyecto minero mal llevado, en el que se generen derrames, en el que se genere impacto sobre la población, es un proyecto minero que seguirá cerrando las puertas, lamentablemente, al desarrollo de la actividad tan necesaria para el sostenimiento de la humanidad. Aquí en Colombia hay una ley novena de 1974 que es la que regula la profesión del geólogo. Y si nosotros aplicáramos o hiciésemos aplicar a rajatabla esta norma, probablemente no tendríamos que estar peleando con el geólogo de cada municipio, porque en esta norma está establecido claramente que todos los procesos que tengan que ver con la ciencia o la técnica de geología hacen necesario un geólogo. En ese orden de ideas, como les digo, no tendría uno que necesitar eso. Seguramente ustedes tienen algo similar en Chile que regula su profesión y esa regulación de la profesión generalmente está de la mano de unos requisitos éticos. La minería está amarrada, por ejemplo, a la Comisión de Recursos y Reservas. Que en muchos países establece unos códigos de ética, unos códigos de comportamiento para los profesionales que tienen que hacer la cuantificación de reservas. Entonces vemos cómo la ética entendida de amplia manera en los proyectos mineros tiene que ver con mucha cosa. Tiene que ver incluso con ese cálculo que uno haga desde el punto de vista profesional de las reservas, porque si usted sobrevalora o subestima o incrementa las reservas, pues eso tiene unas repercusiones bastante relevantes, por ejemplo, en empresas que coticen en bolsa, o tiene una responsabilidad muy grande. Aquí hay un caso que queda incluso muy cerquita de Bogotá, la capital del país, en un municipio que se llama La Calera, en el cual los geólogos se equivocaron radicalmente en una extracción y en una definición del tipo de yacimiento, que eran calizas, y lo que tenían era una pequeña cuña de caliza. Y estos montaron infraestructura tenaz en escuela, la planta de beneficio del material, hicieron casas para los trabajadores de la mina, escuela, y eso en muy poco tiempo se agotó, porque como les digo, era una cuña del mineral. Entonces, digamos que son errores que se pueden cometer, pero digamos que desde el punto de vista ético, eso tiene unas connotaciones enormes con todo. Lo otro es que nosotros sabemos que hay determinados minerales que afectan la salud humana. Entonces, por ejemplo, los asbestos. Afortunadamente, aquí en el país, en Colombia, prohibieron ya el uso de asbesto, pero hay otros países donde no han prohibido el uso de asbesto. Con eso se han construido durante muchos años tejas, y esas tejas, digamos que se desgastan en el tiempo, y las partículas de asbesto, que son aciculares, digamos que se entierran en los pulmones y generan cáncer. Digamos que nosotros sabemos y conocemos que hay lugares en donde el cinabrio, por ejemplo, y el mercurio se dan naturalmente. Y por supuesto las poblaciones estarán afectadas por esos medios en donde hay algunos minerales donde puede haber algún tipo de afectación. Es muy importante hacer esa zonificación y caracterización de minerales que pueden de alguna manera
causar deterioro en la vida de las personas. Porque eso se disuelve, caen los ríos, se los comen los pescaditos o se lo chupa la vaca y uno termina comiéndose todo ese material contaminado y en el mediano o largo plazo eso genera unos problemas de salud bastante complicados. Entonces, hacer un inventario en los países de los minerales que pueden de alguna manera generar algún trastorno en la vida de las personas es una tarea urgente que tenemos los geocientíficos. Hay países en donde la geología ha avanzado tanto y es tan maravillosa que se pueden dar el lujo de dedicarse a eso. Otros ni siquiera hemos podido terminar la cartografía geológica a una escala decente, pero digamos que uno es hacia donde debemos migrar, hacia pensar cuál es mi responsabilidad ética como geólogo, sabiendo lo que puede pasar y en qué puedo contribuir. Si nosotros pensamos de esa manera, efectivamente no debería haber geólogos varados. No debería haber geólogos sin trabajo, porque lo que hay es geología para hacer en nuestros territorios. Esta imagen es de la transición energética, los paneles solares, las turbinas eólicas, las baterías que se requieren, todo eso requiere minerales. Y digamos que estamos cambiando una cosa por otra. Y en ese orden de ideas, digamos que esta reflexión es muy importante porque esa transición tiene unas repercusiones geopolíticas que se van a sentir en el corto, mediano y largo plazo. Porque cuando hay escasez de oferta, pues, y hay alta demanda, pues los precios se disparan. Entonces hay una volatilidad de precios y digamos que el requerimiento de esos materiales, de esos minerales, pues también va a generar unos impactos sociales y ambientales. Entonces estamos de la mano de una paradoja que han denominado la paradoja verde. Efectivamente, estos procesos de transición energética, estos procesos de cambio a energías limpias, sí van a solucionar los grandes problemas que tenemos o van a contribuir de manera distinta a generar otro tipo de problemas. Si nosotros estamos conscientes como geocientíficos de lo que nos corre pierna arriba, pues una responsabilidad muy grande es efectivamente tratar de identificar y ver cómo en nuestro desempeño profesional mitigamos de alguna manera esos efectos. Cómo aprender a reciclar esos materiales, digamos que nosotros con el conocimiento que tenemos de los minerales que se extraen y se utilizan para determinadas cosas, estudiando un poquito más, podemos tratar de buscarle el beneficio a los materiales residuo de la actividad minera, a los materiales residuo de estos procesos de transición energética. Ahí hay otra fuente de trabajo enorme, porque con esos procesos de reciclaje que se van a requerir en el mundo, con esta cantidad de gente demandando recursos, es muy importante nuestro conocimiento de los minerales y de sus reacciones y de sus usos. Digamos que estos son unos inventarios que lo dejan a uno con los ojos abiertos de efectivamente cómo el incremento de los que hablamos de transición energética y energías limpias van a llevar a unos porcentajes brutales de uso de las cosas. Y digamos que los paneles solares, las turbinas eólicas no son eternas, eso tiene unos vidas útiles. Entonces, actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, los primeros paneles solares y las turbinas eólicas de primera generación, digamos, ya teniendo que estar desmontadas, porque antes se demoraban 15 años, ahora demorarán 20 años o 25 años, pero digamos que esos tienen una vida útil relativamente pequeños. El problema que tenemos muchos de nuestros países de la minería no legal, que aquí se denomina extracción ilícita de minerales, es terrible porque es una extracción que no está regulada por el gobierno, que no tiene licencia ambiental, que no cumple ningún parámetro ni ningún protocolo y que efectivamente es un cáncer para el medio ambiente. Lamentablemente en muchos países como Colombia, como Perú, como Ecuador, como Venezuela, tenemos este flagelo espantoso que ha sido de muy difícil manejo.
Y tenemos muchos conflictos ambientales. Digamos que esta página muestra los conflictos ambientales relacionados con diferentes actividades, dentro de las que están las actividades mineras y los combustibles fósiles. Miren que nosotros en Sudamérica, por supuesto, tenemos unas áreas muy vulnerables con muchos conflictividad y por supuesto ustedes como nosotros tienen conflictos relacionados con eso. Ahí es donde entra a cobrar tanta relevancia, tanta importancia la geoética y cómo nos estamos relacionando con el entorno y con la extracción de los recursos, porque cómo los estamos extrayendo y para qué los estamos empleando. Estos temas de obsolescencia programada para que se reduzcan las vidas útiles de las cosas, es que nada dura ya, nada. La obsolescencia por especulación, que nos obliga a cambiar de computador, de tablet, de celular en un periodo de tiempo muy pequeño, porque los programas ya no se instalan en el computador que tengo, entonces ya no es funcional. Entonces antes teníamos disquete, después tuvimos CD y ahorita memoria y ya ni memoria, porque entonces ya están los discos duros. Y entonces es esto una carrera tecnológica que nos lleva a una utilización de los recursos extraídos sin ningún control. Y la obsolescencia percibida, que es la más peligrosa, porque somos muchos y percibimos que los productos que tenemos ya no sirven. Un caso de obsolescencia percibida claramente es la moda, que nos obliga a estar todo el tiempo cambiando de ropa, y esa obsolescencia que se da cambio rápidamente, pues repercute en unas implicaciones ambientales bastante robustas. Los desechos electrónicos, en los que nosotros tenemos muchísima parte, porque somos los que suministramos esos recursos electrónicos, son enormes y han aumentado, por supuesto, en los últimos años, en una carrera de uso de cosas sin control. Y continuamos lamentablemente todavía mucho de la economía lineal, generando demasiados residuos que no son reciclados. Ese tema de la economía circular, del reutilizar, de reciclar, de volver a utilizar las cosas, es hacia donde debería ir y donde está encaminada la minería moderna. Digamos, tratar de tener la menor cantidad de desechos y qué puedo hacer con esos desechos, cómo los puedo utilizar, cómo los puedo reutilizar. Es un reto, digamos, que tenemos como geocientíficos. Educar, educar, educar y educar. Mecanismos hay. Este es mi primer libro de minerales, lo hice yo en el 2019, en un proceso de contribuir a educar de la importancia que tienen los minerales para la vida diaria y del compromiso ético que tenemos con la tierra de utilizar bien esos minerales. El Colegio de Geólogos de España dice que explorar y explotar los recursos minerales autóctonos atendiendo a criterios de sostenibilidad, eficiencia, innovación técnica, cualificación profesional y respeto escrupuloso por el medio ambiente y el entorno. Digamos que ese es el deber ser de un desarrollo profesional ético en el cual efectivamente propendamos por el desarrollo de los recursos que tenemos en el subsuelo. Porque aquí, digamos, en esta cadena que hemos mencionado de lo más relevante que podemos tener en la actualidad, es fundamental visibilizar lo que hacemos, educar en las geociencias y por supuesto tratar de permear con un profesional en ciencias de la tierra en territorio, de manera que haya un crecimiento armónico desde las comunidades, con nosotros inmersos en ese sentido social. Lo otro, volviendo un poco a estos artículos de la geoética, es la cautela de la conciencia que tenemos de esos avances tecnológicos y técnicos y qué riesgos puede llevar eso para la humanidad. O sea, en esta carrera que nos hemos metido, qué riesgos podemos tener y qué riesgos podemos mitigar nosotros como geocientíficos con este principio de la cautela. Por último, quiero dejarlos con este video. Este video hace parte de un proyecto conjunto entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Arte, en el cual pues yo participo, y tenemos 3 videos. Uno es el geólogo por municipio, este video que es de geoética, y otro que estamos terminando que es de geología y arte.
Todas estas iniciativas son para propender en que la geología sea una ciencia cercana a las personas. Entonces veamos este video que es cortito. ¿Cambia usted de celular cada año? ¿De carro cada 5 años? ¿De computador cada 2 años? ¿Se ha dado cuenta de los escándalos de obsolescencia programada? ¿Trabaja en alguna empresa de manufactura que tenga que ver con la construcción, ensamble o manufactura de productos? Las planchas, lavadoras, neveras, televisores, radios, estufas, por mencionar solo algunos productos, duraban 10, 20 y hasta 30 años. Visite la casa de sus abuelos o bisabuelos y verá electrodomésticos y artículos que funcionan incluso después de más de 20 años de uso continuo. Entonces, la responsabilidad de presión sobre los recursos del suelo y subsuelo es de las empresas que irresponsablemente, con fines económicos, han emprendido el camino de la obsolescencia programada. La demanda es la responsable de requerir más recursos. Si las compañías que construyen todos los materiales las hacen con un periodo de tiempo para que fallen, entonces eso genera un poco de basura industrial, que no es otra cosa que los recursos que hemos extraído del suelo y del subsuelo, y digamos que hay algunos esfuerzos para reciclar esos materiales, pero no en el volumen importante que requiere la cantidad de desechos que estamos tirándole pues, al ambiente. El caso más dramático de la vida actual pues son los celulares, que tienen una vida útil muy corta, entre otras cosas pues porque está el tema de la obsolescencia programada. Y todas esas cosas, lo que uno quiera pensar de lo que usamos en el día a día, tienen recursos del subsuelo. La minería es esencial para todo lo que tenemos en este momento, nuestras gafas, la ropa, la comida con la que nos alimentamos, la minería se involucra en todos los componentes de la vida, entonces es necesaria. Somos 8.000 millones de personas utilizando los recursos suministrados por el suelo y el subsuelo. Los geólogos y profesionales en ciencias de la Tierra comprendemos que todo lo que tenemos alrededor proviene de los recursos que en un arduo proceso exploratorio conlleva encontrar un mineral que posteriormente es beneficiado y transformado para el uso de todos. Sin geología, sin el entendimiento del subsuelo, no tendríamos todo lo que permite que tengamos la vida que tenemos actualmente. Todos los materiales para construir la tecnología salen del subsuelo, todos los materiales con los que nos vestimos salen del subsuelo, con los que nos movemos, los combustibles, etcétera, salen del subsuelo. Todo lo que usamos está constituido por minerales que provienen de nuestras formaciones geológicas y son la materia prima para todos los aparatos y para las construcciones, para los puentes, para todo lo que utilizamos en nuestra vida diaria como sociedad. No hay producto alguno que usted o yo usemos sin que haya minerales detrás de él, ni uno solo. Los recursos extraídos han generado un impacto sobre el planeta, como toda actividad humana. Pero si no racionalizamos el uso que damos a las cosas que emplean los recursos minerales, estamos entre todos dando un sobreuso a los recursos del suelo y subsuelo. Los humanos somos capaces de modificar los entornos naturales y en virtud de esto tenemos una responsabilidad ética hacia el planeta, el estudio y el uso de la tierra, explotando sus recursos e interviniendo en los procesos naturales. Estas acciones implican grandes responsabilidades hacia la sociedad y el medio ambiente, de las cuales los geocientíficos son suficientemente conscientes. ¿En qué los estoy utilizando? ¿Para qué los necesito? ¿Si los necesito? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Geoética significa responsabilidad hacia la tierra y hacia las generaciones futuras. Geo no es simplemente la tierra, es el lugar donde viven los humanos y donde vivirán las generaciones futuras, los animales y las plantas. La geoética amplía el horizonte cultural del conocimiento de las geociencias y contribuye a orientar a los científicos y a la sociedad en las elecciones para un comportamiento responsable hacia el planeta. La práctica de las geociencias tiene importantes implicaciones en términos éticos y sociales, y la geoética puede ser una forma de abordar los problemas globales que afectan a la interacción humana con la Tierra de una manera más responsable, sin prejuicios ni limitaciones ideológicas. Esto implica que los geocientíficos sean conscientes de su responsabilidad y papel ético y social. Que no nos vamos a dar cuenta hasta que lleguemos a términos que no tengan vuelta atrás. Y adicionalmente con eso yo creo que necesitamos incentivar el desarrollo responsable y la explotación responsable de nuestros recursos, entenderlos, informarnos y aprovecharlos definitivamente.
Compra nuevo a cambio de reparar, contribuya, recicle, arregle, reutilice, dé buen uso a las cosas, exija la investigación de las políticas de obsolescencia programada y apoye la extracción responsable de recursos con los que construye su vida. Quiero hacer un llamado importante y es en el uso que le estamos dando a los recursos que se extraen del suelo y del subsuelo. Digamos que estos son todos unos tipos de recursos que son no renovables, en muchos casos ellos, y como sociedad les estamos dando mal uso. Es un llamado a una conciencia social de cómo estamos utilizando los recursos en nuestra vida diaria. Lo invito a comprender que la geoética es una cuestión mía y suya, que el cambio hacia la sostenibilidad ambiental y social demanda que usted y yo seamos consumidores responsables, que el problema ambiental global no son los hidrocarburos y la minería. Lo invito a que evalúe cómo nuestros hábitos de consumo hacen que cada día se disminuyan los activos ambientales del planeta. Lo invito a que hagamos posible una ganancia neta en la relación entre hombre y naturaleza. Bien, eso era lo que les quería contar y quería compartir con ustedes. Si alguno pues tiene una pregunta, algún comentario, digamos que es el momento de hacerla. Muchas gracias, profe Clemencia. Estuvo muy interesante la presentación. Y bueno, como dijo, si algunos tienen preguntas, las pueden dejar en el chat o abrir el micrófono. De momento yo tengo una, así que yo voy a partir. Bueno, como se mencionó, de pronto las decisiones en torno a la geología exceden a lo que puede hacer un geólogo o geóloga, digamos. Muchas veces uno puede actuar de muy buena fe, pero finalmente la decisión de qué cosa hacer, por ejemplo, en una mina pasa o por el ingeniero o por el empresario. Y bueno, al menos en Chile las empresas tienen licencia para hacer muchas cosas, digamos. Hay muchas cosas que son legales y no por eso son correctas, ¿no? Entonces la pregunta es como qué se puede hacer a nivel gubernamental, qué se podría cambiar, si tiene algún ejemplo de alguna medida así concreta en algún país. Yo creo que, digamos, en esos temas que son tan delicados, la presión social es muy importante, porque sale la norma de prohibición de asbesto por una presión social, porque sale la prohibición del uso del mercurio para la minería de oro por una presión social. Entonces, digamos que en ese orden de ideas la sociedad cada vez tiene un papel más preponderante, incluso como vigía de las actividades mineras. Entonces, en temas que son tan delicados, ¿quiénes son los que están tomando la vocería? O sea, ¿quiénes son los que están paralizando los proyectos mineros? Las organizaciones no gubernamentales y efectivamente la presión de las comunidades. Que en unos casos se hacen con coherencia y sentido. En otros casos sí son unos exabruptos espantosos derivados de la falta del conocimiento de la geología y de sus aplicaciones. Entonces, yo pensaría que yo soy una abanderada de la educación. Yo creo que los pueblos educados toman buenas decisiones. Y el problema que tenemos en muchos de nuestros países es que efectivamente nos falta mucha educación. Y esa educación tiene que permear. Entonces, uno puede sentarse y decir, no, pues es que yo qué voy a hacer, yo es que no puedo hacer nada. Claro, uno sí puede hacer, porque nosotros todos los que estamos aquí tenemos ya conocimiento suficiente para enseñarle a otro lo importante de los proyectos mineros y de la ética del uso de los productos, porque hay que comprender es que de dónde salen. Entonces sí podemos hacer mucho, cada uno de nosotros. Porque eso es como las alcancías, que no sé cómo llamarán allá. Aquí una alcancía es lo que llenan los niños con moneditas. Entonces, cada monedita que usted echa en su alcancía contribuye a llenar la moneda, la alcancía. Entonces, si cada uno de nosotros deja de pensar que es que la responsabilidad es del otro y asume su propia responsabilidad, creo que podremos construir unas geociencias de una manera mejor.
te oímos. Estaba silenciado. Pero muchas gracias por la respuesta, profe. Decía que si alguien más tiene alguna pregunta, este es el momento para hacerla, o algún comentario al respecto, alguna reflexión, algún agradecimiento. Yo tengo un comentario. Hola, profe. Hola, Pablo. Quería agradecerle la charla en realidad. Todo lo que se habló durante esta instancia es muy importante para el desarrollo de cada uno de nosotros como geólogos dentro de su profesión. Son cosas que todos tenemos que tener bastante presente, independiente del área en la cual nos desempeñemos. Entonces, era eso, como agradecerle por su disposición y también por todo lo que nos brindó hoy día. Ay, Me muchas gustó mucho la charla. gracias. No, es con todo el cariño desde mi experiencia y desde lo que yo he visto de mi desarrollo profesional, con mucho cariño. Muchas gracias. Por ejemplo, una cosa que a mí, ustedes es que están muy avanzados en esto, pero una cosa que a mí me duele mucho, por ejemplo, es, para ustedes el conocimiento geológico está muy bien resguardado, porque los proyectos tienen que entregar la información técnica y está, digamos, en el Estado. Aquí, pese a que existe la norma, desde el 2001, incluso antes, mucha de esa información está perdida. Y mucha de esa información se colectó incluso con proyectos realizados con recursos públicos del Estado. Mi tesis fue la cartografía geológica de una zona carbonífera, 240 kilómetros cuadrados de cartografía y de correlación estratigráfica. Trabajé con 2 geólogos más y con un compañero de tesis y estuvimos más de 8 meses en campo, levantando minas de carbón, levantando columnas en todas las estratos. Bueno, eso fue un trabajo monumental. Y cuando terminamos, entregamos, digamos, los muestreos a la entidad estatal que nos contrató. Y aquí ha habido mucha variación de las entidades del Estado. ¿Cuál fuera mi sorpresa cuando quería volver a buscar esas muestras para hacer estudios palinológicos de la mano de un compañero? Y me dijeron, no, esas muestras las votamos todas, eso se votó todo porque aquí vino un director y dijo que era ese mugrero, que votaran eso, que lo utilizaran como material como asentadito ahí, como en un patio que había y yo decía, pero por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan horrible? Y claro, ¿cuánta plata le costó al país tenernos a nosotros en campo ese mundo de tiempo y el esfuerzo físico? Y imagínense, nosotros le íbamos a acampar a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a sábado, solo descansamos el domingo. Bueno, a mí eso me dio la ira de la muerte, o sea, y lamentablemente esas decisiones políticas son las que se toman y se toman con nuestro objeto de estudio. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que tiene que haber mucho geólogo que le guste la política y que escale. Digamos, no tenemos que ser todos, pero sí toca escalar a los ministerios, a las direcciones de las empresas, a las direcciones de las compañías, porque tiene que haber gente pensante ahí que le duelan las muestras y que comprenda el valor de nuestros proyectos, porque a nosotros nos encanta la parte técnica, pero a mí no me ponga a hablar de política, a mí no me ponga a aprender cosas de matemáticas para yo tener que hacer análisis financieros de proyectos. No, nosotros solamente queremos ver la muestrica y analizar la muestrica y hacer el mapita, y eso no puede ser, porque si no nos van a seguir jodiendo. Entonces tenemos, no todos, pero sí tiene que haber gente que escale en las empresas, que escale en las condiciones. Se involucre finalmente en la toma de decisiones. Sí. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, acá en el chat algunos pusieron concuerdo con eso. Muchas gracias por poner este tema sobre la mesa. Excelente presentación, puso la Caro. Bueno, si alguien más tiene algún comentario o pregunta, puede hacerlo ahora. Hola, ¿se escucha? Hola. Eh,
Hola Clemencia, muchas gracias por tu presentación, me gustó mucho, un tema muy interesante. Voy a- Bueno, no importa. Yo quería hacer una pregunta que me imagino que en tu país debe pasar mucho, igual que acá, que es la explotación de los recursos y la relación con el agua, Ujú. que más allá de toda la problemática que genera la explotación en sí, el rajo abierto, cerrado, dónde van los relaves y todo eso, es el uso del agua, que por lo Sí. menos acá en el norte de Chile y zona centro es brutal. Entonces, no sé cómo lo han resuelto en tu país o cómo sabes tú que lo han resuelto un poco en otras zonas para hacerlo un poco más amigable, porque hay hartas cosas que se pueden solucionar, pero si el agua es escasa, el agua dulce es escasa, ¿cómo compartimos la poca agua que hay? Digamos que ese es un tema muy sensible, muy duro. Incluso aquí los movimientos sociales pasan por decir agua sí, minería no, agua sí, petróleo no. Digamos que ese es el discurso. Claro, Ese es el discurso del problema. Eso es de muy difícil manejo. Digamos que la minería bien hecha, eh, el porcentaje de agua que recircula y recicla es enorme, y fuera de eso, pues se hace un tratamiento adecuado para el agua que vuelve a las fuentes. Digamos que la minería tecnificada, eso ya lo tiene inventado. El problema de la extracción ilícita de minerales, que eso sí van acabando con todo, y el imaginario colectivo de la gente confundiendo la minería legal con la minería ilegal. Hay sitios, claro, Chile tiene un problema de agua tenaz, por ejemplo, la contaminación de acuíferos es una cosa que debería ser prioritaria para los proyectos mineros. Los estudios hidrológicos, hidrogeológicos previos al desarrollo del proyecto para contar con una línea base que permita de alguna manera identificar si efectivamente el desarrollo de la actividad minera sí está impactando de la manera negativa como las comunidades en algunas partes lo dicen. Sin el levantamiento previo de esas líneas hidrológicas e hidrogeológicas, estamos dando palos de ciego. Y fuera de eso, somos vulnerables como industria a que efectivamente nos caiga todo el agua sucia. Ese tema del agua es supremamente complejo. Y más aún, cuando uno ve las estadísticas de los porcentajes de uso del agua, casi todo el agua que se usa en un porcentaje muy alto es para actividades agrícolas y ganaderas. Las actividades industriales en las que en mucho porcentaje, incluso está la actividad minera, el porcentaje es mucho más bajito. Pero digamos que los detractores de los proyectos mineros utilizan el tema del agua para irse en ristre contra la actividad. Entonces, por eso es tan importante en los procesos de socialización de los proyectos mineros que no solamente vayan las personas de la parte social, sino que las personas técnicas que por supuesto sepan contar el cuento, hablar con la verdad, siempre hay que hablar con la verdad. Impacto siempre va a haber, siempre, porque usted respira y entonces usted genera un impacto. Entonces, a eso que va uno a hacer una socialización de un proyecto, no, es que los impactos que nosotros vamos a generar son muy poquitos. No, o sea, impacto va a haber, porque toda la actividad minera genera unos impactos brutales, enormes. Lo que sí es que esos impactos se pueden mitigar, se pueden corregir, se pueden compensar en el caso de que no se pueda hacer. Y como te digo, el tema del agua es muy tenaz. Es muy tenaz porque hay sitios en donde hay mucha escasez de agua y en principio debería priorizarse con estudios previos hidrológicos e hidrogeológicos si efectivamente la afectación va a ser tan robusta para un tema y un recurso que es tan valioso, porque el agua es un recurso mineral, así de sencillo. Entonces, la prioridad es qué recurso mineral impera. ¿El recurso mineral que necesito para vivir o un recurso mineral que puedo extraer de otro sitio con menor impacto? Entonces, ahí es donde entran a jugarse las decisiones éticas.
y tienen que hacerse con criterio técnico, o sea, no es con sentimentalismo ni con pasión, no, esto tiene que tener un soporte técnico que ayude a tomar las mejores decisiones para lograr un desarrollo sostenible y sustentable de la actividad. Porque como les digo, el agua como tal es un recurso minero. Gracias. Hola, profesora, por acá Steven, Hola, ¿qué tal? tesista de la Superintendencia de Medio Ambiente, que es el órgano regulador y fiscalizador en temas ambientales acá en Chile. De hecho, hace poco se multó una minera con más de 8 millones de dólares por una contaminación que se produjo por, después de que hubo un aluvión. Sí, Así que, y ellos no tenían las medidas de contención necesarias para un aluvión en una zona de norte de Chile. Nosotros acá en Chile no tenemos algo que es una equidad regulatoria. ¿Qué significa? Que todas las empresas se miden con distintas varas. Y de hecho ese es mi tema de tesis. ¿Por qué ocurre eso? Y bueno, en un espectro muy grande nos dimos cuenta, y es que porque las medidas o las normas que hay son aplicables según el año y después no son actualizables porque claro. las medidas no son retroactivas. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces fue un primer asombro. Entonces, equidad regulatoria es como así. Sí, claro. Entonces la empresa que nace hoy va a ser quizás ambientalmente positiva incluso, en comparación con la empresa que tiene años y que quizás tiene, está más arraigada a la cultura de la zona porque es una empresa de la zona, porque todas las personas que viven ahí, los papás trabajaron ahí, ellos van a trabajar allá, y no sé, yo no sé si esto se da solo acá en Chile, porque no sé si se dará también allá en Colombia, que la regulación depende de cuándo se implementa, y que al final no existe una equidad regulatoria, entonces asumimos que hoy en día un gobierno X o existe una política de Estado, porque al final son eso, son políticas de Estado que no dependen del gobierno de turno. Se norma de tal nivel y se le exige tanto a las personas. Entonces, no sé, en Colombia tienen el mismo problema que nosotros. Funciona lo mismo, para bien y para mal. Digamos que eso es para bien y para mal. Porque claro, las leyes rigen para los contratos en torno a la ley que está vigente en ese momento. A usted no le pueden hacer retroactividad legal. Entonces, eso pasa allá y eso pasa aquí porque son principios jurídicos. Y efectivamente, hay normas que son mucho más benévolas que otras para las empresas y otras que son más restrictivas. Ahí lo que entra es efectivamente que casi todas esas empresas que son medianas y grandes, que es afortunadamente el caso de ustedes, tienen unos índices de responsabilidad social y empresarial que en principio en las páginas de ellos corporativas, en principio para la información de sus accionistas, en principio para cotizar en bolsa, cumplen con unas cosas. Entonces, yo creo que es difícil, pero lo que hay que hacer es tratar de la mano de eso, de la política ambiental, de la política social, de la responsabilidad social empresarial, de la cotización en bolsa, tratar de que esas empresas comprendan la importancia de la aplicación de las normas que son más beneficiosas para el medio ambiente y para el entorno social. Y eso pues es una pelea muy dura de cazar porque eso es plata. Porque claro, todos esos requisitos sociales y ambientales, eso es plata y es dinerito y no es poquito en muchas oportunidades. Entonces, los escándalos, por ejemplo, que salen en contra de las empresas, que les tiran la acción para abajo, son los escándalos que uno necesitaría en el caso de que esa autoridad estatal para que efectivamente las empresas se pellizquen y hagan, digamos, una acción diferente con el medio ambiente. Ahí es muy útil la presión social y el escándalo, porque en ese orden de ideas a las empresas, para sus cotizaciones en bolsa, para sus valores en el mercado y para sus proyectos, no les conviene estar en la lista negra.
Entonces ahí es donde sirve la opinión pública y donde sirven los periodistas. Sí, acá en Chile, de hecho, recién estoy revisando la página que puso como bajito del mapa de Ajá, lugares de conflicto ambiental. ajá. En Chile igual tenemos una página similar, pero es del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también habla de conflictos, también de repente cuando hay conflictos con los pueblos originarios, Claro. de empresas que no logran llevar a una buena mediación del cómo ellos se involucran en la del Instituto de Derechos Humanos. La busco y la publico al tiro. Así que Sí, justo en el claro. chat preguntaron. Sí, ahí te están preguntando. Sí, claro, digamos que esa es la forma, o sea, tirarlos al agua, se dice aquí. O sea, hay que tirar la gente al agua para que afine. Y con eso, digamos, cambian las cosas. Porque claro, legalmente tienen todas las de ganar. Sí, al final, si las empresas pueden cumplir con todas las normativas, todas las legislaciones, pero si no tienen autorización social, digamos, para operar, está difícil. Y lamentablemente, bueno, en Chile yo creo que la minería se ha ganado un muy mal prestigio. Lamentablemente digo porque dependemos de ella, ¿no? Sí, claro. Bueno, habrá que cambiar esas cosas, como tú decías, con la educación y ir cambiando de a poco esas cosas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, que la haga ahora, o si no, comenzamos a finalizar. ¿No? No, ya. Bueno, entonces, muchas gracias primero a usted, profe, por estar acá, por la disposición, como siempre, por la buena onda, y a los que asistieron por el interés y por involucrarse con las preguntas y todo eso. Esperamos, profe, encontrarnos en alguna otra ocasión en el futuro. Claro que sí, cuando quieran. Cuando quieran pueden contar conmigo en lo que necesiten, con muchísimo gusto. Qué bueno. Ya, pues entonces eso, muchas gracias nuevamente a todos y recordarles que mañana tenemos una charla, digamos un poco off topic, es como de otro tópico un poco distintos de volcanología, así que bueno, mañana a las 5 es esa charla y están obviamente invitados, usted también, profe, está invitada si quiere asistir. Ahí está la Muchas información en gracias. nuestra página de Instagram. Así que eso, muchas gracias a todos, cuídense y chaito. Nos tenemos que cuidar. Chao, chao. Allá y aquí. Chao, chao. Un Chao. placer. Cuídense mucho. Chao. Chao, Chao, chao. muchas gracias por su tiempo.